Bueno, entonces ahora vamos a pasar de lo que fue la ingeniería industrial a principios del siglo XX con lo que es la ingeniería industrial actual en el siglo XXI. Pero para eso vamos a retomar las experiencias que nos contaron las personas que entrevistamos con respecto a lo que ellos pensaban de cómo iba a ser la vida en el futuro, la vida dentro de unos años. Entonces, por ejemplo, cuento por el caso de mi abuela, ella pensaba en particular de que no iba a existir tantos cambios. Me explico. Resulta que ella le dijeron que en unos años iba a existir, iban a ver a las personas por medio de una pantalla. Ella se asombró, decía que era algo absurdo, pero pues sí, así fue como pasó, y pues en unos años salió la televisión en blanco y negro. Bueno, en el caso de la señora Leonor, ella sí tuvo mucho contacto con los cambios tecnológicos debido a que su trabajo en el banco, al ver que al principio empezaron a trabajar con manivelas y con conteos manuales, cuando empezaron a presentarse cambios, el trabajo se pudo realizar más rápido. También cuando ella realizó el cambio de trabajo, que empezó con las máquinas de coser también presentaron cambios en tecnología y eso le facilitaba mucho realizar los trabajos más rápido, tener mejor calidad y mejoramiento en los procesos manuales en la tecnología. Bueno, entonces de alguna manera general vamos a ver que el enfoque principal de lo que es la ingeniería en el siglo XXI y el cambio más importante que nos comentaron las personas entrevistadas fue la parte tecnológica y todo lo que esta parte tecnológica desencadenó en cada uno de los aspectos anteriormente estudiados. Bueno, realizando desde la ingeniería industrial del siglo XXI, ahorita podemos hacer una comparación con respecto a la educación del siglo XXI y con la educación de ingeniería industrial a principios del inicio del siglo XX. Ahorita es primordial tener toda la educación básica y realizar estudios universitarios para poder generar dinero y que te contraten como personal humano en ciertas empresas. Bueno, esto lo podemos ver también ya que comparando un poco con lo que vimos a principios de lo que era la vida en el siglo XX, acá se empezó a valorar un poco más lo que eran las ideas, lo que era la parte mental y lo que era la educación, que se volvió en el siglo XXI un requisito en vez de lo que era a principios del siglo XX, que era simplemente como una ayuda. Acá se convirtió en un requisito y se convirtió pues en realidad en uno de los factores más importantes y más valorado en la industria y en los trabajos. Bueno, en este caso también en el siglo XXI o a finales del siglo XX se dio el Internet. Ahora todo es mucho más fácil debido a que según la educación nosotros tenemos la facilidad de encontrar absolutamente todo en este mundo virtual donde ya los libros pasan a ser virtuales y absolutamente la información de la biblioteca y todo se puede encontrar a partir de un teléfono, un computador o diferentes tecnologías. De alguna manera, ¿esto qué es lo que está creando en nuestra sociedad? Bueno, vamos a volvernos un poquito para explicar esto. En la educación a principios del siglo XX consideramos que era un poco más seccionada. ¿Qué seccionada? Pues que no tendrías la mejor educación si no tenías acceso a ella. Pero con el Internet permitió que personas de bajos recursos puedan tener acceso a lo que es una buena educación. ¿Por qué? Porque tenían el acceso a toda la información. Al poseer una mejor educación, la competencia aumenta. Por esto, ya conseguir un trabajo o algo es un poco más complejo. Eso también lo podemos relacionar con la parte que tiene que ver en la calidad laboral, debido a que existe una mayor competencia, pero eso también tiene que estar regulado, porque al existir mayor competencia va a haber mayor demanda y pues una mayor demanda en las empresas, pero tiene que estar regulado porque pues no es lógico que digamos los precios aumenten en una empresa y disminuyen en otra. Estando en la etapa de calidad laboral, ahora ya no es una opción que tus derechos y prestaciones no se vulneren. Por esto siempre tienen que ser 8 horas laborales o donde ya hay un salario ya fijo, cosas así. En el siglo XXI la ergonomía ha mejorado mucho con respecto a que ya muchas de las empresas se enfocan más en el bienestar de sus empleados. Bueno, y retomando la calidad laboral,
podemos hacer como una breve conclusión en que a principios del siglo XX no era muy respetado los derechos y las prestaciones de los empleados, pero en el siglo XXI pues existe un mayor control acerca de todo lo que tiene que ver con el bienestar de los empleados. Sin embargo, todavía se puede ver que existen empresas que no cumplen cabalmente con estos requisitos, aunque en general todas las empresas tratan por lo general en cumplir con los derechos y las prestaciones de los empleados. Bueno, por otro lado, ¿qué otra cosa ocasionó la tecnología y el Internet principalmente? El Internet ocasionó todo lo que es la conexión mundial. Esto afectó de manera principal a lo que es la parte económica. Fue una economía abierta, por lo que la parte de las competencias entre empresas mejoró mucho. Había mucha competitividad que afectó también a la parte personal y a la parte de la población, obligándola a la educación, acceder a tener una buena educación para poder competir, y la competencia ya no es a nivel regional, no es a nivel nacional, sino que es a nivel mundial. Entonces, esta competencia de la población generó que la población misma estuviera pues más preparada a nivel educativo para poder ser más valorada. La tecnología, al aumentar la tecnología en el siglo XXI, se ve que muchos procesos en la industria son generados por procesos tecnificados. En los procesos tecnificados, donde generalmente todo proceso largo lo hace una máquina, se ve que la calidad del producto aumentó, a comparación de que la calidad del producto en el siglo XX era muy poca. También se vio que el mejoramiento de procesos manuales aumenta de una manera muy exagerada, debido a que al ser procesos tecnificados no hay tantos errores de procesos manuales. Bueno, haciendo un paréntesis respecto a esto, a mí me pareció muy curioso lo que me comentaba mi abuelo, ya que mi abuelo trabajó en planta y él me comentaba de que le parecía totalmente absurdo que una máquina pudiera hacer todo lo que hacía un ser humano. Entonces él estaba como muy en desacuerdo el cambio que hubo entre personal humano a lo que es la parte de la maquinaria. Y le parece también pues muy interesante el cambio que se presentó debido a los procesos tecnificados y que se presentó la continuidad y que a su vez generó la parte de un consumo extremo. Bueno, entonces ahora podemos hacer también una conclusión respecto a lo que fue el proceso tecnificado en el siglo XXI, porque aquí sale algo muy importante, que es la satisfacción del cliente. Podemos observar de que debido a que la tecnología ayudó a que todos los procesos mejoraran y que pudiéramos disminuir los tiempos muertos, de que existiera un mejor control de calidad y los mejoramientos en los procesos manuales, podemos ver que vamos a poder cumplir la satisfacción del cliente, es decir, vamos a poder cumplir con los horarios para atenderlos y para entregarles los procesos. Debido a que en los procesos tecnificados ya todo es por máquina y no hay un cansancio de los procesos manuales, o no se depende tanto del personal humano, se presenta que en todo proceso ya existe una continuidad, donde no se van a presentar tantos tiempos muertos porque toque parar por el bienestar de la persona. Ya que hay una continuidad por la tecnología, se presenta que la producción aumentó mucho. Al tener mayor producto en una industria, se va a presentar que el consumo por medio de la población, que en el siglo XXI ha aumentado mucho, se presenta que hay un aumento de consumo. Y esto nos dirige a que los bienes de lujo, que a comparación que a principios del siglo XX no eran tan extensos, en este ya es prácticamente una necesidad y se volvió ya una adicción para tener bienes. Por eso podemos también compararlo con la calidad de vida, ya que en el siglo XXI la calidad de vida en cierta manera se vuelve un poco más costosa, por lo que decía Silvia, porque los bienes de lujo se hacen cada vez más indispensables en las personas y en los hogares. Otro factor de gran importancia que podemos ver en la población
del siglo XXI es que generan un proyecto a largo plazo, por lo que no se basan más, o sea, en el día a día. Claramente, y debido a las condiciones sociales y económicas que estamos presentando en el país en esta época, mucha gente pues todavía se ve obligada a vivir del día a día. Pero también muchos dejaron esto y empezaron a hacer lo que es el proyecto a largo plazo. Para concluir lo que fue la ingeniería industrial a principios del siglo XX, con respecto a lo que es la ingeniería industrial actual, podemos decir que en cierta manera todos los cambios que existieron han sido pues de un buen agrado, simplemente que por lo general nosotros como seres humanos tomamos las cosas pues no de la manera que las debemos tomar, me explico. Por ejemplo, la tecnología, que es algo que es muy contradictorio para muchas personas, que es un tema en donde las personas no saben pues, si es bueno o es malo. Podemos decir que la tecnología en general es buena, simplemente se convierte en un aspecto malo cuando no sabemos manejarlo de la manera indicada, cuando lo tomamos todo en excesos. Bueno, y esto fue el contraste de lo que fue la ingeniería industrial al principio del siglo XX a los ojos de las personas que entrevistamos con lo que es la ingeniería en nuestro contexto actual. Muchas gracias y con esto también queremos agradecer a todos los entrevistados.